8 generadores con una potencia de 5 megavatios cada uno, un total de 40 megavatios, con una altura cada uno de unos 180 metros y unas aspas de unos 70 metros, o sea, son gigantes. Cada plataforma que sujeta cada torre, cada molino, es de unos 6.300 metros cuadrados y entre Ullibarri, Jáuregui y Guereño va a haber una subestación de unos 11.000 metros cuadrados, una hectárea, un campo de fútbol, más de un campo de fútbol. Esto es lo que nos viene a nuestra zona. Todos estos datos los he sacado del informe que hizo el Servicio de Sostenibilidad de la Diputación. Los técnicos de la Diputación dieron desfavorable el poder dar, que se llevara a cabo este proyecto, y todos estos datos se los han sacado de él. Decir que, bueno, que dicho proyecto nos traería como consecuencia pues, un devastamiento de la flora y de la fauna de la zona pues bastante potente, ¿no? Hay pues rovedales, hayedos, orquídeas que deben ser bastante específicas de esta zona, milanos reales, animoches, águila real, hay un montón de especies animales y en teoría esto es una zona de especial conservación. Hubo un momento en que esto se metió en un parque natural y sospechosamente pues se decidió sacarlo y se quedó una esquina aquí en la cual pues ahora nos viene este proyecto. Bueno, y luego que zonas que conozcamos todos, pues Isogana, Diagana, San Vito, Santa Isabel, Alarza, son sitios muy cercanos a nuestra zona que van a estar ocupados por estas grandes molinos. 180 metros, es una barbaridad. Entonces, pues bueno, desde Carabaco, Mejía, Casque, pues estamos un poco pues trabajando a ver qué se puede hacer para evitar que implanten el proyecto que nos ha venido sin mucha consulta. De hecho, con la ley Tapia, pues bueno, parece que se pueden evitar este tipo de consultas, ¿no? El problema es un problema de fondo, o sea, al final la justificación de la demanda energética, claro, pues energías renovables, sí, de acuerdo. Energías renovables, todos estamos a favor de las energías renovables, pero no en cualquier sitio. Entendemos que este es un hábitat que hay que proteger, así como se protegen los montes de Vitoria, pues tenemos que estar en la misma línea, con las mismas características. Pero el problema de fondo yo creo que también es un problema de educación, consumo energética, en la cual pues, bueno, hemos traído a Adrián Almazán, que es físico de estudios y doctor en filosofía, si no me equivoco, entre otras cosas. Entonces creo que el tema se va a ir enfocado a ese nivel, ¿no? En un nivel de educación, de a dónde va el consumo energético tan potente que tenemos hoy en día y bueno, pues otras formas de ver la vida o nuestra manera de vivir. No es cuestión de echarle el problema a otros sitios, es cuestión de pararse un rato, pensar un poco, a ver cuál es la solución global, que es harta y difícil por la cultura en la que vivimos, ¿no? Estamos todos conectados con el móvil, sí. Y sin más preámbulos, te dejo la charla y luego las preguntas que queráis. Vale. Bueno, pues es que ricasco. Y nada, pues ya lo dije también el otro día en Amelo, muy contento de poder estar aquí acompañando un poco con esta labor, pues el movimiento al que me siento cercano, ¿no? y que vamos un poco también como acompañando todo lo que podemos. Y bueno, también un poco con la idea de dar un poquito de contexto, y se
podría hablar de muchas cosas, pero intentar dar un contexto un poco más de fondo a lo que de hecho estamos viviendo, ¿no? Que es esta auténtica oleada de polígonos, ¿no? De polígonos industriales al final, de captadores de un tipo de energía, pero no dejan de ser polígonos industriales, ¿no? Que nos están inundando, nos están apareciendo por todas partes. No es la primera vez que ocurre, pero seguramente ahora con especial beligerancia, y que están rodeados de un montón de cuestiones de las que también podríamos hablar, ¿no? Claro, no puedo estar aquí hablando 3 horas, pero solamente por recordar algunas, que luego podemos seguramente ahondar en ellas, podríamos estar hablando de, en concreto en Araba, ¿no? El escándalo que es que todos estos proyectos lleguen cuando hay una ordenación pendiente, y había un mandato para realizar una ordenación del territorio que no se ha realizado, y sin embargo, pues casi un poco como intentando, parece que aprovechar esta última ventana, aparece esta oleada, donde no hay una priorización clara, ¿no? Y eso creo que es algo que es bastante importante. ¿Por qué ponerlo en estos espacios especialmente sensibles, especialmente vulnerables, cuando hay muchos espacios degradados, polígonos industriales, ¿no? Tejados, etcétera? Podríamos hablar de quién está detrás, ¿no? De cómo esto vuelve a ser un nuevo modelo de acumulación, vuelve a ser una titularidad de oligopolios o de empresas privadas, cómo no cambiamos el modelo ni la distribución ni, por supuesto, ninguno de los otros esquemas sociales. Podríamos hablar de la biodiversidad y podríamos irnos desde lo más global, o sea, cómo de alguna manera esto se está insertando en una falsa solución al predicamento un poco en el que nos encontramos, que es esa estrategia de la transición verde y digital, ¿no? En donde de alguna manera hay una conexión directa. ¿Por qué hay tanta prisa? Porque hay mucho dinero de nuestra deuda presente y futura, que puede dar muchos beneficios en una clave especulativa, ¿no? Y eso también es importante para comprender. Y luego, claro, en clave local hay pues todo, como sabemos, siempre el mismo conglomerado de intereses particulares que ahora pues se muestran precisamente en esa arbitrariedad, en esa ley antidemocrática como es la ley Tapia, ¿no? Todo eso está sobre la mesa y cada cosa o varias de ellas nos daría para seguramente hacer una charla. A mí lo que me interesaba, ¿no? Es un poco ver que estas resistencias que se están desarrollando aquí, ¿no? En espacios como Araba y Siria en general, pero en toda la península, porque es una cuestión compartida, ¿no? El cómo está habiendo esta oleada de proyectos por todas partes, y bueno, la Alianza Energía y Territorio, por ejemplo, está unificando muchas de esas resistencias. Pues ¿por qué? ¿No? O al menos, ¿cuál es, digamos, la dinámica del funcionamiento de nuestros modos de vida, de nuestras sociedades, de nuestras economías, que dan cuenta en gran medida de que lleguemos al punto en el que estamos, ¿no? Y que también de alguna forma nos estamos enfrentando a un dilema, este dilema renovable, que tiene esta parte, como digo, de circunstancial, de intereses, de los oligopolios, ¿no? De pelotazo, pero que también tiene una parte constitutiva de un mal funcionamiento de nuestras sociedades, ¿no? y del tipo de economías que hemos construido. Algo que quizá de manera más habitual no lo ponemos tan en primera línea, ¿no? Y que creo que si queremos pensar en soluciones y alternativas que sean verdaderas alternativas, probablemente tenemos que darle cierta centralidad. Más que nada porque si no tampoco entendemos qué está detrás de muchas cosas que ya son nuestra cotidianidad, ¿no? Porque estamos viviendo de manera regular pues el alza explosiva de los precios de la luz, por ejemplo, ¿no? Estamos viviendo guerras que cada vez vemos más que también tienen cierta vinculación con los recursos, como suele ser habitual. Estamos ya viendo como de manera habitual problemas como desabastecimiento, ¿no? Alerta en el transporte por carretera, conflictos por de alguna manera como también el tráfico del gas. O sea, parece como que hemos entrado en un estado de crisis permanente, ¿no? Que hay una crisis que nos lleva a otra, como que todos estamos esperando a que volvamos a una cierta normalidad, ¿no? Y esa normalidad no acaba de llegar, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo esto no es casual, ¿no? Digamos que hay dinámicas de fondo que actúan para que muchas de estas cuestiones puedan pasar, ¿no? La fundamental, ¿no? Y la que de alguna manera explica casi todo es el hecho de que vivimos en una sociedad capitalista. Y como vivimos en una sociedad capitalista, que además es industrial, ¿no? Y es machista y es colonial y otras cosas, pues nuestro imperativo social es el crecimiento económico. O sea, hemos articulado sociedades aquí, en muchas partes, en donde digamos que el fundamento del buen funcionamiento social en todos los ámbitos, ¿no? Porque ya no solamente es que nos vaya bien en el trabajo, sino que el Estado pueda funcionar porque tiene fiscalidad, ¿no? Que podamos tener una integración social vía el trabajo, todo eso está mediado porque el PIB crezca, porque haya crecimiento económico. El PIB tiene que crecer, digamos que eso es el imperativo último, y si el PIB crece poco, hablamos ya de una crisis, desaceleración, ¿no? Y si llegáramos a un momento en donde crece o se destruye, pues claramente eso se hace un equivalente prácticamente de dolor social, ¿no? Porque si no hay crecimiento de la economía, nada funciona.
Claro, ese es un imperativo que no es propio de cualquier tipo de sociedad, ni que tampoco ha sido así en cualquier momento histórico, es un imperativo propio de las sociedades capitalistas. ¿Y qué ocurre? Pues que, tal y como se nos ha presentado, parecía como un juego donde todos ganaban, ¿no? Es decir, podemos hacer que la economía crezca, lo hemos hecho, podemos hacer que la economía crezca en todas partes, en unos sitios más, en otros sitios menos, por supuesto, y la lógica, digamos, es que la economía es independiente, es un ámbito al margen de todo lo demás, que tiene sus propias normas y que en ese crecimiento genera bienestar, genera riqueza, ¿no? Y que además da igual que nosotros nos enriquezcamos más que otros, porque eventualmente nuestra riqueza se convertirá en riqueza de todos los demás. Hay muchas trampas en este relato, por ejemplo la trampa del desarrollo desigual es una muy importante, o del trabajo no remunerado, fundamentalmente feminizado, pero también hay una trampa que desde el ecologismo social llamamos una trampa metabólica, o sea, es decir, no entender que la economía no es más que las cosas que hacemos, no se puede separar, no está separada, nunca lo ha estado, de la energía, por un lado, y por otro lado, del territorio. Y por supuesto de las sociedades, de la desigualdad, etcétera, ¿no? Pero de la energía y del territorio no se puede separar la economía. Y no se puede separar por una razón muy sencilla, y es, para que haya un crecimiento del PIB, como este, que es el crecimiento por el que tanto hemos trabajado y que hemos logrado como sociedades conjuntamente, tiene que haber un crecimiento de nuestro consumo de energía. Eso es, digamos, la gran pantalla oscura de la economía convencional. La economía convencional trata la energía como una mercancía más, ¿no? En el sentido de no hay ni que preocuparse por la energía porque está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, y por tanto, si hay escasez de una energía o una energía empieza a ser difícil, ¿no? Pues lo que ocurrirá es que aparecerá otra, o como será más cara se incentivará su producción y por tanto tendremos más, pero digamos que la economía funciona por un lado, la energía funciona por otro, y no es así. Para que haya creación de riqueza tiene que haber consumo de energía. Cosa que es relativamente evidente, ¿no? O sea, si tú trabajas en una fábrica, si tú conduces un camión, si tú trabajas la tierra, pues siempre necesitas energía para funcionar, y materiales, ¿no? Energía y materiales, porque si no, pues no funciona tu camión, o no funciona la cadena de montaje, o no funciona tu tractor. Y no es una cosa como otra cualquiera, no es lo mismo con jersey, no, es una cosa sin la que no puedes trabajar, ¿no? Y de hecho, claro, esa correlación tan estrecha, o sea que para que se cree una unidad de riqueza, más o menos se tenga que gastar una unidad de energía, es lo que ha supuesto que, para que haya ese crecimiento del PIB que veis ahí en la línea roja, hayamos tenido que aumentar un montón nuestro consumo también de energía, en una dinámica que tampoco solemos entender bien, porque solemos pensar que lo que hemos hecho es ir transitando de una energía a otra. Usábamos madera. Y entonces luego dejamos de usar madera, ¿no? Solemos pensar, y empezamos a usar carbón. Y luego hemos dejado de usar carbón y hemos empezado a usar petróleo, ¿no? Eso es como lo solemos pensar. Pero no es así, si lo veis aquí lo que ha ocurrido es que ha habido una suma. O sea, esto es la biomasa, que la hemos usado y nunca hemos usado más biomasa que ahora, ¿no? En comparación histórica. Luego introdujimos el carbón en un momento dado, pero es que nunca lo hemos eliminado, solamente ha ido creciendo. En un momento dado, como necesitábamos todavía más, introdujimos el petróleo, de manera muy rápida, acelerada, ¿no? Y nunca se ha ido y siempre ha ido aumentando. Y lo mismo podríamos decir del gas natural, podríamos decir de la hidroeléctrica, podríamos decir de la energía nuclear y de las renovables, que hasta el día de hoy, ¿no? Lo único que han hecho ha sido poder satisfacer un mayor aumento de la energía, pero nunca una sustitución. O sea, no ha habido una caída global, por supuesto puntualmente en algunos momentos lo ha podido haber, pero nunca ha habido una caída global de nuestro consumo de energía. Bueno, en principio, luego vamos a ir discutiendo, esto no tendría por qué tener nada de malo en el sentido de, bueno, pues vale, pues hace falta energía, pues nada, pues usamos energía y ya está, ¿no? Pero hay una primera razón por la que esto ya de por sí es un mecanismo que está trucado, ¿no? Más allá de todo el dolor social, la desigualdad, etc. Y es que, igual que hay una correlación entre la creación de riqueza y el consumo de energía, hay una correlación paralela entre el consumo de energía y la destrucción ecológica. Exacto. Tú no puedes producir y consumir energía sin generar destrucción ecológica, lo que por otro lado también es muy evidente. O sea, si quieres carbón tienes que abrir una mina, si quieres petróleo y luego lo quemas, generas cambio climático, ¿no? Si tienes que construir un montón de máquinas, pues luego generas contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esa escalada, ese crecimiento tan grande del PIB, que ha sido a la vez también ese crecimiento tan grande de nuestro consumo de energía y materiales, ha supuesto un crecimiento parejo de la destructividad ecológica, ¿no? Un sobrepasamiento de los límites naturales del sostenimiento de la vida, que de manera más o menos consensual se suelen representar ahora en este gráfico, que es una manera simplemente gráfica de mostrar cuáles son los procesos, ¿no? que
que son los fundamentales para el buen funcionamiento de la biosfera, ¿vale? Y este espacio, digamos, es el rango de seguridad o de posibilidad de regeneración, ¿no? de esos procesos. Si están en verde, digamos que están por debajo del límite máximo de regeneración, por tanto, pues es como cuando tú sacas leña de un bosque. Tú puedes sacar leña de un bosque todos los años, ¿no? Si lo haces en una tasa adecuada y con un procedimiento adecuado, pues todos los años vas a volver a tenerla. Te encuentras en esos límites de seguridad. Hombre, puedes cortar varios árboles, ¿no? Y entonces vas a ir perdiendo, vas generando un daño. O puedes talarte el bosque entero y ya no tendrás leña, ¿no? Pues digamos que ese tipo de dinámicas pues nos la hemos encontrado en el cambio climático, nos la hemos encontrado en el problema de la capa de ozono, en la acidificación de los océanos, en la pérdida de fertilidad de los suelos, ¿no? En la pérdida también como de la integridad biosférica, es decir, de la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, un montón de fenómenos que están sobrepasados, algunos de una manera gigantesca. La pérdida de biodiversidad es brutal, ¿no? No voy a dedicarme ahora a hablar de eso, pero claro, se está hablando ahora en la biología de la sexta gran extinción. ¿Por qué hablan de la sexta gran extinción? Porque las tasas de extinciones actuales, ¿no? Son comparables a las del momento en el que un meteorito chocó contra la Tierra y extinguió a los dinosaurios. O sea, el capitalismo es como un meteorito que golpea el planeta, ¿no? Entonces, eso es inseparable de nuestro consumo de energía y es inseparable de una sociedad capitalista que busca ese imperativo de crecimiento. Entonces, tenemos un problema muy serio, claro. Tenemos un problema muy serio porque hemos hecho que todos los procesos sociales estén asociados, ¿no? A ese metabolismo, acoplados sobre todo a ese consumo, y ni podemos mantenerlo por un lado, y ahora vamos a ver por qué, pero es que además estamos cortando la rama sobre la que nos sentamos, ¿no? Poniendo en marcha procesos muy peligrosos. Conocemos el que más el cambio climático, pero como digo, no es el único, ¿vale? Aquí os traigo unos gráficos sobre la cuestión de la sexta extinción masiva, ¿no? Para que veáis cómo están disparados en todo tipo de seres vivos esas tasas de extinción que están muy aceleradas, ¿no? Es un problema quizá muy oscurecido y muy grave. Más que nada porque solemos entender la biodiversidad como un otro, es decir, los animales que desaparecen o las plantas que desaparecen, pero es que son los que sostienen nuestras propias condiciones de vida. O sea, no hay habitabilidad en la biosfera sin el concurso de todos los seres que la integran. Eso significa que no tenemos comida, que no tenemos agua dulce o que no tenemos aire limpio, ¿no? Eso se llama ecodependencia, o hablamos en términos de ecodependencia. Pero bueno, hablemos un poco del petróleo, porque al fin y al cabo digamos que de todas esas energías que han ido introduciéndose en nuestro metabolismo, hablamos de metabolismo, ¿no? Como ese conjunto de relaciones de intercambio de energía y materiales que establece una sociedad con lo que le rodea, como un organismo, ¿no? Que también tiene su metabolismo, que necesita comer, hace cosas y luego tiene desechos. Claro, el elemento que ha jugado el papel más fundamental en todo ese mix de combustibles fósiles ha sido sin duda el petróleo. Porque el petróleo es una maravilla, es una lotería, ¿no? Es una lotería en muchos sentidos. Es una lotería energética porque tiene mucha capacidad de generar trabajo, tiene una energía muy concentrada, porque tiene unas propiedades muy buenas, ¿no? Tú lo puedes almacenar, tú lo metes en barriles y ahí se queda, ¿no? Y ya cuando tú lo quieras lo usas, ¿no? Porque te sirve para hacer muchas otras cosas, más allá de quemarlo, pues puedes sacar diéseles, puedes sacar los compuestos más pesados, puedes generar plásticos, ¿no? Pero esa cosa tan interesante, tan especial, que tanto nos ha servido para crecer el PIB, claro, es el resultado de un proceso de millones de años. Un proceso muy complejo, muy situado, que requiere de que también haya concurso de características muy específicas y que eventualmente lo que da es un conjunto limitado, ¿no? El que sea, de yacimientos que han podido pasar por todo este proceso de básicamente, ¿no? Vida concentrada. O sea, el petróleo no es más que seres vivos que han pasado por digamos, un proceso de concentración de temperatura, de presión durante suficiente tiempo como para convertirse en esa especie de energía condensada, y eso ha pasado una cierta cantidad de veces en una cierta cantidad de lugares en una escala no repetible a escala humana, o sea, una escala de millones de años. Es decir, a todos los efectos, petróleo hay el que hay, ¿no? Y todo el petróleo que se saca y se usa es petróleo que ya no tenemos. ¿Que se podría regenerar en millones de años? Pues probablemente, pero ya ni nos va a ir ni nos va a venir. Y por lo menos ni al ser humano probablemente como especie, pero mucho menos a nuestras sociedades, ¿no? Y pese a ello, a pese de ser esa cosa excepcional, pese a ser muy evidente que tiene esa naturaleza finita, pues como digo, lo hemos utilizado de manera masiva, ¿no?
igual que hemos hecho con el carbón o con el gas natural, que tienen unas características muy similares. Hasta el punto de que a nivel global, realmente, por mucho que llevemos 20 años hablando de cambio climático, de la necesidad de salir de ese uso de carbón y petróleo, ¿no? De cumbres, etcétera, la realidad es que no hemos desfosilizado, que las emisiones solamente han crecido exponencialmente y que todavía a día de hoy el 80% del consumo de nuestra energía es fósil, ¿no? Y traigo el dato global porque, claro, muchas veces los gobiernos de turno, ¿no? Dicen, no, pero nosotros sí nos hemos desfosilizado, aquí usamos mucho menos. Claro, eso en un contexto de capitalismo globalizado, eso es una engañifa, claro, porque de poco me sirve a mí decir que en el territorio de Araba hemos emitido no sé cuántos kilogramos menos si hemos consumido un mogollón de cosas que están producidas en China, en Pakistán o la India, ¿no? Que para producirse y para moverse hasta aquí han emitido y luego son las que sostienen nuestras vidas. Entonces, ¿esas emisiones de quién son? Son nuestras, realmente, ¿no? Por eso digamos que las contabilidades son todas muy tramposas. Cuando uno coge, digamos, las estadísticas oficiales, ese es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que conviene mirar esto. Este es el dibujo global. Y es que, como estamos viendo recurrentemente en la pandemia, en estos nuevos conflictos bélicos, ¿no? Hay una interconexión. O sea, las cadenas de producción de valor, las cadenas de suministro, etcétera, son globales, ¿no? Por tanto, el problema que tenemos es este y es compartido, ¿no? En ese sentido. Y claro, no es casual que hayamos introducido esos combustibles fósiles porque, como os decía antes, lo que tienen es una capacidad de generar energía brutal. Es una exuberancia energética, ¿no? Hay una cosa que nosotros utilizamos que se llama tasa de retorno energético para medir, ¿no? Que es una medida simplemente de cuánta energía me cuesta obtener una fuente, por ejemplo un barril de petróleo, y cuánto me da después. El petróleo de mejor calidad tiene esas tasas de 100 a 1. O sea, es decir, yo gasto una unidad de energía y obtengo 100. O sea, tengo, digamos, un excedente energético brutal, enorme, ¿no? Y ese excedente energético es el que hemos usado para esto y para tantas otras cosas, ¿no? Hay una idea que era muy bonita de Buckminster Fuller que decía, podemos pensar el nivel de exuberancia a nivel de energía de nuestras sociedades si hiciéramos un equivalente entre la energía que obtenemos por ese uso de los combustibles fósiles y los esclavos. Porque hablamos de sociedades esclavistas, ¿no? Donde a lo mejor una persona tenía a su servicio a otras 20, ¿no? Claro, dice, si nosotros fuéramos una sociedad esclavista, ¿no? Y esa energía fueran seres humanos trabajando 24 horas al día, no tendríamos 20, tendríamos, depende de qué sociedad, 50, 70 o hasta 100 esclavos trabajando todos los días 24 horas para todo lo que hacemos, para mover nuestro coche, pero para producir nuestros alimentos, ¿no? Para generar todo ese tipo de intercambio global, etcétera, ¿no? Y hubo un dibujante que hizo como un cómic, ¿no? Explicando esto de los esclavos energéticos, que tiene como esas imágenes muy gráficas, ¿no? Toda la gente que tendría que estar ahí trabajando para mover nuestro coche de arriba para abajo. Pues ese es el tipo de exuberancia energética al que nos hemos acostumbrado. Y claro, esa exuberancia energética, aparte de la trampa de su destructividad ecológica, pues tiene la trampa de su finitud, ¿no? Que es sorprendente la falta de racionalidad colectiva, digamos, que tenemos para, de alguna manera, no ver una cosa muy evidente, y es, ¿no? No hace falta ser muy listo si esta es la dinámica típica de un pozo, y eso lo sabe todo el mundo. O sea, tú empiezas a abrir un pozo de petróleo, de gas, de lo que sea, ¿no? De carbón. Hay un momento donde hay un crecimiento muy grande, porque lo acabas de encontrar, está lleno, digamos, y obtienes mucho, ¿no? Luego hay un momento de meseta que tiene que ver con la tecnología disponible, ¿no? Pues la tasa de bombeo estable que tú puedes establecer, y luego pues un momento de caída, porque ya se empieza a vaciar, ¿no? Es un poco más complicado, depende que sea, porque el petróleo al final son como esponjas y bueno, tiene su manera de ser extraído, pero la dinámica es esa, ¿no? Entonces, muy pronto, desde los años 40, 50, en el ámbito precisamente de la energía de las grandes empresas petroleras, claro, empezó a haber gente que dijo, joder, pues esa es la dinámica típica de un pozo, y sabemos que la cantidad de ellos son finitas, pues podemos pensar y calcular que va a haber un momento en donde vamos a encontrar un pico de extracción, un máximo, y luego seguramente una caída. Y eso es esto, ¿no? La curva de Hoover. Hoover que trabajaba para la Exxon, ¿no? Simplemente era un geólogo que calculó esto precisamente para las petroleras. Y que todo el mundo se le echó encima, ¿no? Diciendo que no, que eso no era verdad, que había tanto que podíamos encontrar, que la tecnología podría seguramente aumentar la eficiencia, etc., ¿no? Entonces, el cálculo con mucho detalle, otras veces lo traigo o no lo he traído, la curva, por ejemplo, para Estados Unidos, prediciendo con varios años de antelación la crisis del petróleo de los años 70, y posteriormente esa metodología se ha refinado para ir calculando, digamos, esos picos de diferentes materias primas, ¿no? Y a diferentes niveles. Por supuesto, estos picos están sujetos a variaciones económicas, políticas, geopolíticas, ¿no? Nunca van a tener, digamos, esa forma perfecta, eso es una aproximación, ¿no? Siempre va a haber una meseta, siempre va a haber un momento donde pueda haber una interrupción, etcétera, etcétera.
Pero la dinámica lógica de voy a empezar a extraer, va a haber un momento donde mi extracción va a estar muy arriba y luego vamos a caer, es casi impepinable, ¿no? Y de hecho, ese pico máximo, hay un consenso en que está atravesado para el petróleo de buena calidad, hace ya tiempo además, ¿no? En torno al año 2006-2007, y un consenso cada vez más establecido de que puede haberse ya superado también para el conjunto de todos los petróleos, ¿no? En torno al año 2018. Además, utilizando esa metodología, por ejemplo, pues se ha calculado ese pico en el año en torno a 2018 y se han hecho también predicciones, ¿no? Combinando eso con otros vectores. Por ejemplo, aquí es el vector de la inversión. Ahora mismo la propia Agencia Internacional de la Energía está muy preocupada porque el sector petrolero está en crisis. El sector petrolero está en crisis porque hemos atravesado ese pico, pero sobre todo tiene una crisis de inversión. Claro, hemos tenido que buscar petróleo porque somos adictos a ese petróleo en sitios donde seguramente nunca lo habríamos buscado antes. El petróleo submarino, las arenas bituminosas, los petróleos ultrapesados venezolanos, ¿no? Todas esas cosas ya se sabía que existían en los 60, o sea, no era ningún secreto, ¿no? A veces sí hay sorpresas, como vaca muerta, ¿no? Pero vamos, hay muchas cosas que se saben dónde están, más o menos. Pero claro, ¿quién se iba a poner a gastarse la pasta que es hacer una plataforma en el mar o tener que picar para sacar el petróleo bajo hielo, ¿no? O tener esos petróleos tan malos que no te sirven para la mitad de las cosas cuando había buenos? Claro, una muestra inequívoca de que ya atravesamos ese pico de los buenos es que empezó a ser rentable hacer eso, como empezó a ser rentable hacer el fracking, ¿no? Por ejemplo, y también lo intentaron hacer aquí. Una burbuja brutal, ¿no? Que ha aumentado y ha caído en nada, en menos de una década, ¿no? Y todo el sector del fracking en Estados Unidos ya está en crisis. Pero claro, como empieza a ser un sector menos rentable, y claro, los petroleros trabajan en el petróleo porque les da dinero, empieza a necesitarse cada vez más inversión y las empresas no están dispuestas a hacerlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son datos oficiales de la Agencia Internacional de la Energía, preveniendo que si no había un aumento de esa inversión, la caída precisamente de ese suministro de petróleo podía ser muy rápida, ¿no? Entonces, esos son datos que, digamos, ya son los que se manejan en organismos internacionales, ¿no? O sea, la necesidad, o sea, la asunción de una caída, porque nuevos campos adicionales no están sobre la mesa, ¿no? Básicamente es una caída más brusca o más larga o más corta, ¿no? Dependiendo del grado de inversión. O sea, frente a nosotros, digamos que tenemos ya ese escenario de escasez creciente de nuestro acceso al petróleo, pero al conjunto de los combustibles fósiles y de muchos materiales. Y digo, esto no es matemáticas ni psicohistoria para quien le guste Asimov, ¿no? O sea, no es que uno pueda calcular exactamente en qué año, en qué momento, en qué lugar. O sea, yo creo que eso es una absurdez, a mí nunca me ha parecido muy interesante. Pero sí que puedes calcular con de un nivel bastante fidedigno que esos picos a las tasas que nosotros más o menos nos manejamos se encuentran todos en las décadas próximas, ¿no? Lo que es bastante alarmante. Porque si has montado toda una sociedad en torno al consumo de algo, ¿no? Durante 2 siglos y sabes que eso en unas décadas no va a estar, claro, entras en una crisis. Una crisis que realmente es la que está detrás del gran, digamos, este dilema renovable. O sea, nos venden que es por su preocupación por el cambio climático, pero en realidad tiene que ver cosas como estas, ¿no? Oye, de repente hay picos del gas, por ejemplo, en Rusia, o tengo un problema en Argelia, ¿y qué pasa? Es que soy totalmente dependiente. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Euskal Herria es 100% dependiente de combustibles fósiles, ¿no? Y sin embargo, es lo que más consume. Entonces, claro, eso es un problema de seguridad, si queréis, ¿no? Directamente. Y ahí es donde está el agobio, ¿no? Hacer frente a todas esas cosas. Y ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta que nos venden como respuesta de la transición verde y digital. O sea, cómo de alguna forma nos vamos a desacoplar de esos fósiles y además de paso vamos a solucionar el cambio climático, pues instalando renovables masivamente, ¿no? Y el hidrógeno verde, que es lo favorito del PNV, ¿no? El hidrógeno verde, que es la otra solución mágica, ¿no? No tengo hoy el tiempo, pero es un tema que me interesa y que también me ocupa mucho, de hablar del tema de lo de la digitalización, que nos llevaría seguramente otro rato, pero sí que me quiero centrar un poquito en por qué no es tan fácil, ¿no? Y es bastante engañoso esa propaganda que nos están planteando de la transición verde, entendida como esa instalación masiva de las renovables. Hay un primer problema muy importante y es que necesitamos energía, pero también necesitamos materiales. Es decir, que la cosa no va solo, ¿no? De decir, bueno, pues ahora como no usamos energía fósil, usamos energía renovable, ¿no? Bien, eso es un punto. Pero claro, para construir todos esos captadores de energías renovables, todas las baterías que hacen falta para condensar esa energía, porque tú el petróleo lo metes en un barril, pero el viento no lo metes en un barril. O sea, tu molino funciona un rato y en ese rato es cuando produce energía. Y si tú no necesitas la energía en ese rato, ¿qué haces?
pues claro, tienes que pensar, ¿no?, varias cosas. O haces una interconexión muy grande, o haces un sistema muy local, o reduces tu consumo o almacenas, ¿no? La apuesta principal es almacenar, pero para almacenar necesitas baterías. Para hacer baterías necesitas litio. Para construir los paneles necesitas, bueno, pues todas estas cosas que están aquí, ¿no? Desde litio, vanadio, ¿no?, tungsteno, cobre, manganeso. Y todas esas materias primas, sobre todo los minerales, en muchos casos son igual o más escasas que los propios combustibles fósiles. Están situadas en sitios muy concretos en donde además el extractivismo genera un dolor social y un conflicto brutal, porque hablamos de litio y hablamos de Bolivia, hablamos de cobre y hablamos de Chile, ¿no? Y así podemos hablar de muchos más, ¿no? Y bien, en el contexto, digamos, del continente europeo, estamos prácticamente igual de desarmados frente a todos esos materiales raros de lo que lo estamos frente a los combustibles fósiles. O sea, lo que dicen algunas investigadoras es que vamos a pasar quizá de la monodependencia fósil a la multidependencia mineral, pero dependencia de todas formas, ¿no? En este caso, por ejemplo, especialmente de China, que es donde hay una concentración muy grande, no solamente de la materia prima, sino también de la capacidad productiva. O sea, digamos que hay un intento de generar un cuasi monopolio en la producción, sobre todo de molinos eólicos y de fotovoltaicas, ¿no? Donde, bueno, pues hay una competencia muy grande, ¿no? Y estos son datos de la Unión Europea, esto no es tampoco, esto no lo he hecho yo, esto es la normativa de materias primas, la directiva de materias primas críticas de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea dice, nosotros que queremos renovables, movilidad eléctrica y por supuesto sector militar, ¿no? Y estas son las tecnologías claves que necesitamos: baterías, células de combustible, molinos eólicos, motores, fotovoltaicas, robots, drones, impresoras 3D y chips. Y esos son todos los materiales y los ordenan por riesgo de suministro, ¿no? Y la mayoría de ellos tienen un riesgo de suministro reconocido. Entonces, ahí tenemos un problema primero. Luego tenemos un problema segundo, que probablemente sea el más alarmante de todos, ¿no? Y es que la idea de una sustitución suave, en donde dejamos de usar fósiles para usar renovables, tiene una trampa enorme. Y es que las renovables producen electricidad. Pero la electricidad es muy poco, es el 20% del consumo, como de una... Bueno, de Euskal Herria el 20%, lo estuve calculando el otro día, para un informe que estoy preparando, ¿vale? ¿Y qué hacemos con el 80% restante? Que, por cierto, en gran medida está en la industria y en el transporte, que son los dos tractores de la economía, ¿no? Pues por ahora no se sabe muy bien qué hacer. O sea, es decir, hay, bueno, sí, intentos, ocurrencias, en todo caso, ¿no? O sea, el coche eléctrico no deja de ser una ocurrencia, ¿no?, un artículo de lujo, pero pensad simplemente que significa que toda la movilidad tal y como la conocemos ahora fuera eléctrica. No solamente cambiar todo el parque de vehículos con todo lo que supone de materiales, sino cambiar toda la infraestructura, ¿no? Garantizar, por ejemplo, la posibilidad de cargarse, ¿no? Un suministro de energía estable, ¿no? Una cosa que todos saben que no va a ser. O sea, además es que tú cuando los escuchas a los grandes empresarios ya saben, ¿no?, y hacen declaraciones públicas de que el coche eléctrico no va a ser, digamos, la solución a la caída de nuestra industria, ¿no? Hemos hablado de eso, pero no hablemos de los barcos, no hablemos de los aviones, no hablemos de, por ejemplo, las siderúrgicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde entra todo el tema del hidrógeno verde, en donde, bueno, puntualmente, pues sí, el hidrógeno puede tener una aplicación, por ejemplo, en altos hornos, en espacios como esos, pero vamos, que un 80% de energía es mucha energía. Es mucha energía para electrificar, ¿no? En unos tiempos, además, muy cortos y con una disponibilidad de materiales que también es limitada, ¿no? La segunda gran cuestión, sí que es como muy evidente, que también está por encima de la mesa, es que encima los sistemas renovables que instalamos son dependientes de los fósiles. O sea, uno de los economistas ecológicos más importantes de la historia, Joseph Kurregen, en los 80 ya decía, las renovables tal y como las entendemos son parásitos de los fósiles. Digo las que entendemos ahora, las que tenemos en la cabeza. Parásitos, esa era la palabra que utilizaba. Y decía, como todo parásito, ¿no?, si desaparece el animal que lo aloja, no puede seguir continuando adelante. Y eso, pues, ¿qué significa hacer una fotovoltaica? ¿Qué significa hacer una eólica como esta? Pues significa un montón de procesos industriales intensivos en combustibles fósiles, significa transporte, instalación, mantenimiento, que en casos, por ejemplo, como las marinas ya es que es totalmente delirante, ¿no?, con el nivel de corrosión o con la utilización de un helicóptero, ¿no?, para poder estar, digamos, de alguna manera darle un mantenimiento. Luego, por supuesto, el extractivismo, que es inseparable, porque si tú necesitas esos materiales, tienen que salir de algún lado, ¿no? Y estos son, digamos, de los lugares de donde salen. En unos territorios cada vez que son más los nuestros, porque estamos acostumbrados a que el extractivismo sea la cosa del subglobal, ¿no? Y cerramos los ojos más o menos. Pero es que la frontera minera está ya en los Pirineos. O sea, las minas de litio no están solamente en Bolivia, también están en Cáceres.
¿no? Las minas de platino están también en Galicia. Las minas de tierras raras querían que se hicieran, por ejemplo, en el campo de Montiel, en Castilla-La Mancha, ¿no? O sea, que ya la frontera minera está mucho más cerca de lo que solía estar. Y la pérdida de biodiversidad nos afecta a todas y a todos. Porque es intrínseca no solamente al proceso productivo, sino a la degeneración, ¿no? Y luego, todavía más alarmante que todo, porque dices, bueno, vamos a poner que conseguimos electrificar. Vamos a poner que hacemos como la quema de un solo cartucho, ¿no? Y arrasamos todo a nuestro alrededor y construimos todo ese sistema de producción de renovables. Pero bueno, ya le hemos solucionado el problema, por lo menos, ¿no? Vamos a poner que eso podría ser una estrategia. Pero es que, claro, encima el tipo de tecnología por el que han optado tienen vida útiles de 20-30 años. O sea, es que es mi vida. O sea, yo lo voy a ver el final de todos esos, ¿no? De los que están instalando. Entonces, hacemos todo esto con todas esas dificultades para que dentro de 25 o 30 años lo único que podamos hacer sea en nuestros montes abrir un agujero y enterrar todo lo que hemos instalado. Pues no parece que tenga mucho sentido, me parece a mí, ¿no? Y lo del hidrógeno no me voy a parar en ello, lo he traído, si queréis luego lo discutimos, pero vamos, simplemente decir que el hidrógeno no es una fuente de energía, que simplemente es una batería, pensadlo como una batería, y una batería muy mala, porque tiene una eficiencia de en torno al 50%, o sea, es como si enchufaras a la luz tu móvil, ¿no? Y de toda la que enchufara nada más que cargar el 50% y que encima tuviera pérdidas de entre el 2 y el 3% diarios, ¿vale? Aparte de corroer el acero, de tener bajos rendimientos, etcétera, ¿no? Entonces, no digo que el hidrógeno no pueda tener una aplicación puntual en algún momento, ¿no? Pero ahora mismo lo que es una bomba de humo fundamentalmente, y lo que es también es una imposición colonial de Alemania que quiere, bueno, en su lógica de colonialismo energético, hacer en particular de Euskal Herria una especie de sector de producción de hidrógeno para su industria, ¿no? Pero no es una solución que digas, ah, bueno, pues solucionamos todo lo otro que acabo de contar. Eso me parece que es medio evidente. Y entonces, yo creo que la situación que tenemos está en este gráfico, que quizá podría ser el único que hubiera utilizado y ya está, ¿no? Y podríamos haber discutido desde aquí. ¿Por qué? Porque en la línea negra vemos lo que de alguna manera son los sueños húmedos del capitalismo, que es el crecimiento económico exponencial. Eso es lo que necesita, eso es lo que quiere, y sin eso no puede funcionar bien, básicamente. O sea, si es una cosa que no tiene ese crecimiento exponencial, si sigue siendo capitalista va a ser ya un capitalismo muy raro, uno que desde luego no hemos visto nunca. Con todas sus mutaciones nunca ha podido prescindir del crecimiento, ¿no? Al principio ha crecido a costa de la línea verde, que son los bienes renovables, y luego ha crecido a costa de la línea roja, que son los no renovables, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ese desacople entre lo que ese crecimiento necesita y lo que la biosfera da, pues cada vez es más evidente y lo va a ser. Es decir, porque los que son no renovables alcanzan esas dinámicas de pico y porque los renovables son finitos. Por tanto, o nos suicidamos, digamos, en pos de esa línea de crecimiento exponencial, o buscamos cómo reconstruir nuestras sociedades y nuestras economías de tal forma que más bien lo que hagamos es que esa línea, ¿no?, se adecue a lo que tenemos, ¿no? Y con esa línea significa muchas cosas, ¿eh? Significa desde nuestra cultura, nuestros imaginarios, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras tecnologías, nuestras infraestructuras, nuestras instituciones. O sea, no es nada sencillo en ese sentido, ¿no? Pero creo que es la mejor solución frente a la otra, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro acceso a energía y materiales va a decrecer, y eso es un hecho. O sea, eso es un hecho incontestable, en tanto que las dinámicas de agotamiento son biofísicas. O sea, que vamos a tener menos petróleo, que va a haber menos gas, que va a haber menos materiales, eso es que es impepinable, a nivel global. Ahora, ¿qué significa eso políticamente? Pues eso no tenemos ni idea, ¿no? Porque lo que solemos pensar es siempre en términos técnicos. O sea, es decir, pues si hay menos, hacemos cosas más eficientes o buscamos una tecnología nueva, ¿no?, de tal manera que todo lo demás no cambie. Ahora, pero no, es un problema sociopolítico el que tenemos, ¿no? Y es cómo vamos a organizar, a ser posible, con una mirada global, ¿no?, en el sentido de internacionalista me refiero, nuestras sociedades para que se adecúen a eso, pero a la vez no generen dolor social, básicamente, ¿no? Porque adaptarse a una bajada de energía y materiales es una crisis económica. Te adaptas, ¿no? Y hay otra forma de adaptarse también, que es un estado fallido, en donde hay una élite que consume y los demás no. Y hay otra que es el genocidio y hay otras miles, ¿no? Claro, como las malas yo creo que ya no lo van a intentar poner sobre la mesa, y yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que escucho a Josep Borrell tengo pesadillas, por ejemplo, ¿no? Porque sí, porque uno ve ahí a un pequeño dictador en potencia, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues tenemos que levantar nuestro sueño de bienestar, apaguen ustedes sus calefacciones, que nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Esas ya sabemos que van a estar ahí, y van a estar en la forma de guerra, y van a estar en la forma de guerra por otros medios, que es, por otro lado, la norma en muchos territorios ya del planeta. Yo creo que nuestra obligación es intentar explorar otras, ¿no? Intentar colectivamente, en la medida de nuestras posibilidades, si no construirlas, al menos luchar
¿no? O dar una batalla para que puedan estar ahí, ¿no? Es que mira qué pareja. Autoritarismo, desigualdad, destrucción del territorio, eso ya lo tenemos aquí. Y encima las tres, 1, 2 y 3. Ahí están. Entonces, busquemos otras cosas, ¿no? Que a ser posible, además, si puede ser, que no se sostengan sobre el neocolonialismo extractivo. Porque yo también tengo muchos amigos y amigas ecologistas que, claro, a veces me sorprende que esto no esté sobre la mesa, ¿no? O sea, que buscamos que la solución para nuestro territorio a costa de todos los demás. Pues, yo entiendo la realpolitik, ¿eh? O sea, que si me lo dicen en términos de realpolitik, pues vale, pero deseable creo que no debiera ser, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso en algo más parecido a esto, ¿no? Pues a intentar pensar en el decrecimiento no como la contracción. O sea, que eso yo creo que es algo que ha sido un error nuestro, ¿eh? En gran parte del ecologismo, de hablar de decrecimiento indistintamente, ¿no? ¿Va a haber decrecimiento porque va a haber menos energía? No. O sea, va a haber una contracción de nuestro acceso a energía y materiales. Pero para mí el decrecimiento es otra cosa. Para mí el decrecimiento en su expresión positiva es un proyecto político, es colectivo, ¿no? Comunitario, y que quiere precisamente que esa contracción se convierta en las condiciones de más justicia, de más igualdad, de más autonomía, de más democracia, ¿no? O sea, en la posibilidad, de hecho, de vivir mejor y de vivir más libres, ¿no? Y para eso hay muchísimas cosas que tendríamos que hacer y un concurso de muchas historias que tendrían que darse, ¿no? Ya os digo, desde los imaginarios a las necesidades, a las instituciones, etcétera, ¿no? Pero en lo que nos atañe del ámbito energético, que creo que puede ser quizá algo en lo que podamos aterrizar, claro, un elemento crucial, que yo creo que es del que todas formamos partes, es dejar de entender la energía y el territorio como una mercancía, ¿no? Y como algo que de alguna manera tiene que estar sujeto precisamente a ese imperativo de crecimiento, y entenderlo como bienes comunes. O sea, como un legado que tenemos y como un legado que tenemos que dar, ¿no? Y en ese sentido creo que un territorio como Araba, también con su naturaleza, por ejemplo, comunitaria, con todo lo que tiene de su extensión de montes comunales, pues ya lo tiene, o lo tiene mucho más fácil, ¿no? Y que creo que cuando estamos estableciendo estas luchas y estamos haciendo estas críticas, precisamente es lo que estamos poniendo sobre la mesa. O sea, no queremos que nuestro territorio, ¿no? Y todo lo que supone, con ese legado que queremos dar, desaparezca en pos del beneficio de una poca gente en una estrategia cortoplacista. Yo creo que para mí eso es ya entender la energía del territorio como un bien común, ¿no? Y eso es un paso, creo, clave, que esté muy claro en nuestras luchas, y creo que está, además. Además también creo que hay mucho espacio para la creación de alternativas. O sea, si sabemos que lo que tenemos delante es ese oligopolio monopolista, ¿no? Que tiene esa dinámica extractiva y financiarizada, pues claro, tomarse la energía del territorio como un bien común es también generar estrategias comunales para hacer frente a esto. Y invertir de alguna forma la dirección que suele ser la habitual en el capitalismo, ¿no? Porque la dirección suele ser nosotros hacemos lo que hagamos, ¿no? Y eso genera unos cambios y los demás os adaptáis, ¿no? Yo creo que el cambio tiene que ser diferente en la otra dirección y decir cómo queremos vivir comunitariamente, vamos a decidirlo, ¿no? Colectivamente, y entonces qué necesitamos para ese proyecto, ¿no? Y creo que las comunidades energéticas en su mejor expresión hacen eso. Dicen, nosotros vivimos en tal pueblo y esto es lo que de alguna manera podemos necesitar o no. ¿Y qué tenemos aquí para poder satisfacer esas necesidades? A lo mejor tenemos que consumir menos energía, probablemente, o a lo mejor no vamos a poder consumir electricidad todas las horas, ¿no? O va a haber un momento donde va a haber un apagón, pero a cambio vamos a poder tener una infraestructura propia, controlada, ¿no? Donde decidamos, ¿no? Local, situada, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay una vía que también es prometedora y que seguramente tendríamos que trabajar en ella, ¿no? Y luego está quizá la más dura, ¿no? La más dura, que tiene que ver con la propia transformación tecnológica. ¿Por qué? Porque, a ver, las comunidades energéticas están genial, ¿no? Y las cooperativas energéticas también, y yo formo parte de ellas. Pero claro, tienen esa trampa, digamos, de que si lo que hacemos es instalarnos fotovoltaicas en nuestro tejado, ¿no? Que está guay, que está mejor que seguramente otras cosas, seguimos teniendo un problema, y es que esas fotovoltaicas no son separables de todo lo demás, ¿no? Eso no significa que no las tengamos que usar nunca más, están ahí ya, o sea, esto una cosa es la reflexión general y otra es luego la estrategia política de los proyectos, ¿no? Pero yo sí que creo que es muy, muy importante que nos tomemos cada vez más en serio que, como parte de ese decrecimiento y como parte de la generación de una autonomía energética real, pero también política, tenemos que pensar en energías renovables realmente renovables. O sea, ¿qué quiere decir eso? Energías que en su producción y en su mantenimiento hagan uso fundamentalmente de energías renovables, ¿no? Porque está muy bien que yo use la fuerza del sol, pero si para eso tengo que pasar por todo el sistema tecnoindustrial fósil, tengo un problema, ¿no? En cambio aquí, si yo tengo un molino de agua, estoy usando la fuerza del sol directamente, para hacer además una cosa directa, que es trabajo mecánico. A lo mejor ahí puedo acoplar mi pequeño taller, puedo acoplar mi molino, puedo acoplar cualquier otra cosa, ¿no?
Te hablo de esto, como te puedo hablar, por ejemplo, de los saltos de agua bien entendidos, como las fábricas de la luz, ¿no? Del uso, por ejemplo, de materiales más bien, por ejemplo, como piedra, ¿no? O hierro, ¿no? Y no aluminios u otras cosas que luego al final pues, son muy consumidoras de energía. Hablo de, por ejemplo, la alimentación, la recuperación de la tracción animal, ¿no? Como una manera pues, muy fácil de sobrepasar o de pasar por encima de todo ese sistema fósil, ¿no? Y de todo lo que nos tendremos que inventar. O sea, es decir, que la cuestión está en poner el foco y la cabeza en eso. No que yo tenga una solución ya para darosla, ¿no? Porque además esa solución tiene que ser colectiva, ¿no? Pero bueno, no es una cosa de volver al pasado. O sea, por mucho que podamos aprender seguramente, sino de inventar cosas nuevas. O sea, yo creo que la invención, la ingeniería, seguramente tiene mucho que aportar, pero si se desacopla de los intereses, las prioridades y las lógicas que son ahora mismo las del capitalismo industrial, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo tengo amigos ingenieros en Francia que trabajan en movilidad. Innovar en movilidad a día de hoy solo es el coche eléctrico o un patinete eléctrico, que eso es el progreso, ¿no? Pues estos han hecho una cosa, por ejemplo, como una carrocería para bicis que permite que la carrocería vaya a 55 km, la bici vaya a 55 km por hora. Pues para mí eso es una invención increíble, en donde tú con tu propia energía química puedes, por ejemplo, en un territorio cercano satisfacer tu necesidad de transporte con un gasto en materiales mínimo, ¿no? Y todo eso está por hacer, porque no lo hace nadie, porque no es rentable, claro. Y todo ello, pues, insisto, y con eso cierro, reduciendo fuertemente, y fuertemente es fuertemente. O sea, por ejemplo, un territorio como el de Euskal Herria le corresponde asumir un descenso energético del orden del 60-80% de aquí al 2050. O sea, por supuesto, un descenso de que los primeros responsables tienen que ser los ricos. O sea, eso para mí es evidente, más que nada porque la desigualdad en todo, económica, pero también en el consumo, es obscena. Pero obscena de órdenes de magnitud, ¿no? O sea que para mí una lucha por el descenso energético la primera es una lucha por la redistribución, por la expropiación, por la ocupación y por todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Pero también tenemos que seguir luego nosotras, o sea, que tampoco nos lo perdamos de la cabeza. Reducir nuestro consumo de energía a veces son cosas que pueden ser hasta satisfactorias. O sea, por ejemplo, reducir el uso del coche privado, que muchas veces es forzado, supone ya una reducción de nuestro consumo de energía increíble. Comer las verduras que se producen en Araba y no las que son frutos del sistema agroalimentario global es una reducción de nuestro consumo de energía brutal, ¿no? Vestirnos con ropa que no se produzca en Pakistán, sino que pueda ser más cercana, sería una reducción de nuestro consumo de energía brutal. ¿Por qué? Porque o sea, que pensamos siempre en términos un poco draconianos de empobrecimiento absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puedo hacer nada? ¿No? Seguramente muchísimas cosas las podríamos hacer de manera parecida. Hombre, a lo mejor tener tu casa, ¿no? En Gasteiz, en pleno invierno, a 40 grados, con la calefacción puesta todo el día, pues no. Pero vamos, que no hace falta que te mueras de frío, tampoco, que tú puedes calentar tus estancias, ¿no? Lo que sea necesario, y cuanto más cosas hagas comunitariamente, menos consumo de energía tienes. Si en vez de tener una lavadora en cada casa, hay una lavadora en cada edificio, has reducido un montón tu consumo de energía, ¿no? Entonces, también este es un ámbito de invención, ¿no? y de innovación en ese sentido, y de creación política. O sea, no lo pensemos solamente, que por desgracia es donde nos lleva el capitalismo actual, a ¿qué hago yo solo en mi casa? ¿Yo qué hago? ¿Apago la luz? ¿Vivo con una vela? No es esa la cuestión, sino cómo colectivamente buscamos transformaciones sociales que primero no nos obliguen a tener ese derroche por sistema. Porque claro, si yo para currar tengo que coger mi coche privado, ya estoy haciendo un consumo que seguramente encima repercute en mi bolsillo. O sea, que es que incluso esto puede significar vivir mejor económicamente, con más tiempo, con la gente más cercana, etcétera, ¿no? Para mí eso es un proyecto de crecimiento. No es un empobrecimiento solitario mientras los ricos siguen siendo igual de ricos, ¿no? Que muchas veces es como lo que la gente parece. Y bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que con eso un poco hay un marco de donde yo creo que partimos y de dónde estamos, y una serie al menos de intuiciones o de sugerencias de por dónde podemos construir colectivamente para que todas estas luchas defensivas que hacemos, que son imprescindibles, pues también vayan tomando forma, yo creo, en un proyecto de vida alternativa, ¿no? Y de reorganización social y de transformación social. Así que es que Bueno, después de este chorro de información, si queréis comentar algo, pues encantado. Para eso estamos. Yo quería comentar lo de esto que estaban planteando de hacer doble pantano, que se pase el agua de uno al otro y se vuelva a reubicar. Esto funcionaría, por ejemplo.
Eso, mira, hubo una de las islas en Canarias, que era La Gomera, no me acuerdo ahora, que también dio mucho bombo a eso, ¿no? De cómo iban a ser autosuficientes, porque iban a hacer hidroeléctrica, entonces luego cuando cayera iban a utilizar la eólica para volver a remontarlo, y entonces eso es infinito, y eso se llama el móvil perpetuo, y eso está en contra del segundo principio de la termodinámica. O sea, quiero decir, tú puedes optimizar y generar procesos en donde eso se haga, pero siempre hay pérdidas, ¿no? Y el remontaje también tiene su consumo energético. Entonces, lo que está claro, el segundo principio de la termodinámica, es que eso ni se va a poder mantener nunca eternamente estable, ni puede generar excedente, eso sin duda, ¿no? Entonces, o sea, que si se puede hacer, muchas cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que eso vaya a suponer, ¿no?, el superar el problema que tenemos, pues no, por ese principio, ¿no? Y al final, por ejemplo, La Gomera lo que no decían es que muchas veces tenían que encender el diésel para que subiera el agua. O sea, que luego hacía uno el balance, el ciclo de vida energético, y claro, había un montón de aportes extraños, porque cuando de repente no tenían un buen flujo de viento, encendía los motores de diésel y ala, pues a funcionar, ¿no? Igual hubiera sido mejorado un naviero hidráulico, por ejemplo. Sí. Guardando un poco los romanos. Por ejemplo, o las mini hidráulicas. O sea, eso me parece mucho que tiene mucho más sentido. O sea, en vez de con todas las afecciones que tienen los enormes pantanos, y encima eso son unas escalas que encima quedan en manos de los oligopolios, ¿no? ¿Por qué no poner pequeñísimas centrales de producción, ¿no?, más localizadas en diferentes puntos del curso del río, que además es más democráticamente, pues, entendible, reproducible y gestionable? De hecho, aquí mismo, desde Alegría hasta el pantano, tenemos un canal que se podría poner todo el canal lleno de mini generadores, porque ya el agua va. Por ejemplo, o directamente de molinos de trabajo mecánico también, ¿no? Sí, Claro. sí, Sí, ¿no? sí, de esos. Sí, sí. Que hay mucho ya hecho. Por ejemplo, yo cuando visité Araya, ¿no?, que me remonté hasta el nacedero, pues eso estaba pensado de esa forma. O sea, decir, pues cómo utilizamos este recurso que tenemos, ¿no? Y hay algún desarrollo industrial endógeno utilizando precisamente ese recurso. Ahí se están utilizando además los recursos naturales ya en sí, lo que es el tema de biomasa y el tema de geotecnia. Bueno, y agradecer también al Ayuntamiento de Alegría, y al principio ya ha comenzado a andar, ¿no?, con el tema de las huertas de ocio y todo esto. Aquí un poco yo el problema que veo es eso, que no tenemos fácil el arrancar desde abajo, porque nunca es fácil arrancar desde abajo, y desde arriba nos están invitando continuamente a proyectos ya tasados, dirigidos, manipulados, y luego lo que dices tú. O sea, a mí una cosa que como habitante del mundo rural me repatea los hígados es que nos esté diciendo que por el interés general tenemos que dar el patrimonio común a intereses particulares. O sea, si el patrimonio común, y lo has dicho tú, no es nuestro, nosotros estamos usándolo, pero porque nos lo han dejado y lo tenemos que pasar. Y ese debate no estamos consiguiendo que salga a la calle, porque aquí tú te pones a discutir de esto, me da igual en Álava que en Euskadi. Claro, que somos una minoría de chicha y nabo, no nos dejan ni llegar a la radio casi. Entonces eso paso lo tenemos difícil. El otro día estuvieron explicando lo de Kiolba, también aquí en Alegría. Joder, eso es una manera también, vale, como filosofía de partida, o sea, se puede compartir, pero nos está quitando fuerza a las iniciativas pequeñas que podríamos tener, que deberíamos haber sido las que habríamos arrancado. Centralizamos a nivel de cuadrilla, sí, el papel aguanta todo, pero no tiene mucho sentido lo que plantearon el otro día. Una inversión importante, al final ahora para 550 viviendas, cuando los datos que dijeron estábamos unas 8.000, que no sé, o sea, no sé si me quedé bien con el dato. O sea, se queda cojo, pero te están quitando fuerza. Y mientras tanto te quieren poner los molinos ahí arriba para la industria particular del turno, y quién garantiza que luego nos van a dar la electricidad a precio de coste, si no nos la han dado nunca. Con lo cual la pelea es arrancar, pero es que es difícil porque nos están dividiendo todo el rato. Eso está claro, y además, sobre todo en Nafarroa yo lo estuve viendo un poco más porque tuve que hacer un estudio, ¿no? Pero aquí la dinámica es más o menos similar. Es una dinámica de sobreinstalación de producción eléctrica. O sea, bueno, en Nafarroa es que es por 8. O sea, la producción eléctrica frente al consumo era por 8, era una barbaridad, ¿no? Y además, no con una vocación de satisfacer necesidades de consumo local. O sea, ese es el problema. O sea, cuando las energías renovables, que solemos llamar, ¿no?, se pusieron sobre la mesa en los años 60-70, tenían una cosa muy buena y era su modularidad. O sea, es decir, que tú podías poner unas poquitas pequeñitas aquí y allá, podías poner en tu casa, podías poner en tu pueblo, podías acoplar mucho más fácilmente tu consumo con tu producción.
¿no? Como antiguamente, por ejemplo, las fábricas de la luz, que tenían la misma lógica, ¿no? O sea, es decir, tú pones en tu salto de agua, pones un generador, ¿no? Y con eso haces una empresa municipal, que era la que se encargaba, por cierto, de producir y de distribuir, y había energía gratis. Claro, ese modelo no es el que está ahora sobre la mesa. Lo que hay es un oligopolio eléctrico que pierde su posibilidad de generar negocio, porque Petronor, Iberdrola, etcétera, saben que su negocio está en quiebra, por precisamente lo que acabamos de discutir. Entonces, adaptan esa tecnología, que podría tener otras muchas adaptaciones sociopolíticas, a su modelo. ¿Y su modelo cuál es? Pues gigantismo, concentración, eficiencia, ¿no? Rentabilidad económica y, por supuesto, beneficios. Pero beneficios para mí, ¿no? Entonces, pasa eso a nivel empresarial, pero luego pasa otra cosa también, y es que a nuestro disgusto probablemente estamos integrados a nivel continental y somos una zona de sacrificios, que eso no se nos debe olvidar. Entonces, ahora mismo, digamos que el modelo es mucho más grande del que tenemos en mente. Es que no es ni de Álava, ni es de Euskadi, ni es del Estado español, es europeo. Y los países de todo el sur, ¿no? De todo el Mediterráneo, están compartiendo la misma problemática. Está pasando en Italia, está pasando en Grecia, etcétera, ¿no? Y la lógica es que los consumos, sobreconsumos ostentosos, ¿no? Mayores que los nuestros incluso del centro europeo, se van a mantener con nuestra mayor capacidad de producción de energía renovable. Y para eso hace falta, pues, grandes interconexiones, líneas de muy alta tensión, ¿no? Redes de producción eléctrica cada vez más grandes, porque os lo decía antes muy rápidamente, si tú tienes un molino o tienes una fotovoltaica que produce sol en cierto momento, ¿qué haces? O adaptas tu consumo a la producción, esa es la lógica del autoconsumo, ¿no? O almacenas, y entonces es la lógica de las baterías, que es muy costosa, o interconectas mucho, ¿no? De tal manera que a mí me da igual que mi molino ahora no esté funcionando porque está funcionando el de Sevilla, y como tengo una línea de muy alta tensión, una red eléctrica que funciona mucho, pues me lo llevo hasta Ámsterdam. Y ese es el modelo. Eso es lo que quiero. Ese es el que hay. Y llevan en ello 25 y 30 años. O sea, los que lleváis y llevan mucho tiempo en luchas de defensa del territorio, joder, las líneas de muy alta tensión estaban ahí hace ya mucho tiempo. Y es para esto, no es para otra cosa, ¿no? No hace, creo que un par de días, creo que salió en el periódico. Quiero decir con esto que no somos ni para nosotros, no muchas veces tampoco. Que creo que había una reclamación importante por parte de los, sobre todo empresarios, que el tren que se pusiera en cercanías de alguna forma relativa, ¿no? De Vitoria a Madrid, ¿no? Que fuera más rápido, que no tardara 6 horas. Y bueno, es impresionante. Yo 6 horas creo que no tardábamos ni en el TER. Ni en el TER en aquellos, en los años 70, ¿no? 60, 70. Pero bueno, también ese es un poquito el decir, cuando tú has dicho que produce no sé cuántos megavatios, una exageración de megavatios, si tenemos en consideración que nos va a pasar el AVE, ya tenemos una catenaria. Esa catenaria no podría ser para distribuir, o precisamente para solamente, o esa producción no podría ser solamente para abastecer ese tipo de uso. ¿Quieres decir como acoplar productores concretos para aplicaciones específicas? Claro, pero ya te topas de primeras con el problema de la titularidad y con el problema de la red eléctrica. Sí, pero bueno, para eso tenemos en este caso la Listapia, ¿no? La titularidad es relativa, todo es relativo. No, ya claro, pero como la titularidad es privada, no se acopla a ninguna necesidad concreta, sino a la generación de beneficio, y además por ley se vuelca a la red. De hecho, el propio autoconsumo está muy dificultado. O sea, aunque yo tenga unas placas solares, todo está diseñado, digamos, institucionalmente para que yo vuelque a la red y luego compre, con cierta mejora, ¿no? En casos aislados sería la única forma de aprovecharlo. Claro, lo otro sería otro modelo sociotécnico. Y aparte yo me pregunto, pues, si tengo mi propia respuesta, si ya que producimos eso tendría que ser para el AVE, cuando hay un montón de cosas seguramente mucho más útiles, ¿no? Pero claro, sería otro clic. Nada más no olvidemos que Red Eléctrica, que la pensamos como un servicio estatal, es una empresa también, ¿eh? Y una empresa con beneficios muy grandes también, y que genera beneficios precisamente de esta sobredimensión. Una pregunta. Mira, yo creo que uno de los problemas elementales, bueno, yo entiendo la ecología desde hace muchísimos años y vivo siempre con el miedo del mundo silencioso, ¿no? Ese donde ya no hay pájaros, donde ya no hay insectos y que cada vez es más una realidad. Tú ya sabes, antes había un montón de pájaros, ahorita ya no se oye nada. Y vamos a eso, a un mundo silencioso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda que un árbol, es que es una cosa muy sencilla, como tú dices, ¿por qué no vemos lo que tenemos enfrente? ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que un árbol es más valioso que un pedazo de concreto? Que un agujero que no es reproductible. Tú puedes reproducir 1000 estructuras mecánicas, formas, lo que quieras, pero nadie sabe construir un árbol. Nadie.
Entonces, ¿cómo un concepto tan básico como eso, cómo lo transfieres a la conciencia social? O sea, y es algo que es tan evidente. Pues, hombre, evidentemente yo no tengo la respuesta de eso, ¿no? Pero, o sea, eso es una cosa que nos ocupa mucho. Por ejemplo, yo hay una parte de esto que cuando me dejan y no me echan luego a la universidad, y, por ejemplo, pues hay una cosa que nos interesa mucho es ese tema, ¿no? Cómo cambia la relación con lo viviente, ¿no? Con Gaia, el conjunto de lo viviente, ¿no? Y claro, hay un vector que es muy importante que es la vivencia, simplemente. O sea, es decir, hay un montón de población ahora mismo que directamente tiene un primer problema y es que no se relaciona con ello. O sea, es decir, que vive en territorios, en espacios artificializados, al margen de todas esas dinámicas y claro, es muy difícil valorar de primeras algo que ni siquiera conocen, ¿no? Entonces, yo por ejemplo creo que bien entendida, si la educación ecológica se hiciera bien, tendría que ser sobre todo estar en el monte, básicamente, ¿no? Estar en el monte y conocer lo que hay ahí, ¿no? Como una manera de primero, no solamente tener esa experiencia como conocimiento abstracto, sino de generar un vínculo. Y tu barrio se gentrifica, ¿no? Y empiezas a tener problemas con tus vecinos, ¿no? ¿Qué te mueve? Pues te mueve que es tu barrio, que lo quieres, que lo conoces, que hay una historia, que estás vinculado a ello, ¿no? Cuando de repente las cumbres de nuestros montes se van a llenar de molinos, ¿quién ha estado allá alguna vez? ¿Quién le une algo con eso? ¿Quién lo siente como propio? Pues la gente que vive en el mundo rural probablemente, ¿no? O la gente que ha generado ese vínculo, ¿no? No es la única solución, pero yo creo que ahí hay una cosa muy, muy importante. Y cuando uno empieza a mirar también, o sea, yo por ejemplo a mí me encanta ir a setas, ¿no? Claro, te relacionas con el bosque de otra manera, ¿no? O ahora estoy empezando a ir a mirar pájaros, pues notas cosas que están o que no están, cosas que si no, es que no entran en tu mundo directamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una cosa importante, seguramente. Otra cosa es que, claro, el imperio de la economía es tan grande, ¿no? Y la dificultad para vivir al margen de él también es tanta que yo no creo que debamos culpabilizar ni nada así, o sea, que es un problema colectivo que tenemos y tenemos que ver cómo colectivamente le damos solución, ¿no? Pues ahí creo que en Álava precisamente, ¿no? Por ir a lo local, ¿no? Porque si miras el concepto global es mucho más complicado, ¿no? Pero en Álava creo que tenemos una gran ventaja en eso, que creo que la gente está bastante unida al territorio. Y no todo el mundo, ¿no? Pero tenemos una ciudad pequeñita donde la gente sale al territorio. Con la pandemia ha sido una exageración, muchísimo más de lo que había antes, ¿no? Y creo que es una herramienta que tenemos que utilizar en la lucha, ¿no? De hacer llegar a la comunidad alavesa esa sensación de que es lo tuyo lo que van a tocar, ¿no? Porque lo conocen, porque no vivimos en Madrid, ¿no? La gente de Vitoria conoce los montes de Vitoria y conoce la Sierra de Badaia, conoce la Sierra de Árcamo y conoce el territorio bastante bien, no todo el mundo, pero bastante bien, ¿no? Y creo que es una de las cosas en las que tenemos que incidir en la lucha, ¿no? Llegar a esa gente apelando a la emoción, ¿no? Apelando a lo que conoces, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que conoce el territorio y no está informada de esto, no sabe lo que nos viene, ¿no? Y creo que esa es nuestra erronca o nuestro reto ahora, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Creo que es una de las patas, bueno, tenemos muchos retos, ¿eh? Sí, Pero creo que ahí en Álava, en lo concreto, tenemos una labor relativamente fácil de hacer porque la gente ya conoce el territorio, Y todo lo que habéis hecho no, yo no he podido ir a ninguna porque no me ha coincidido estar justamente ahí, pero todo lo que se ha hecho en la lucha, yendo por ejemplo a hacer las rutas, tal y cual, me parece una idea genial. Sí. Es que ahora mismo lo que se me ocurre, después de los proyectos por donde va a bajar toda la línea hasta Guereño, pues esa bajada de Diagana, que es un hayedo precioso, una visita, un paseo por ahí, la gente yo creo que se quedaría como más, ostras, ojo. Y que no somos conscientes del beneficio que nos da el medio ambiente, ¿no? Porque pensamos que el árbol está ahí como el paisaje y no nos damos cuenta de que el paisaje es el contenedor del medio ambiente. Si tú alteras el paisaje es como un litro de leche, si tú rompes el envase vas a acabar perdiéndolo, se te va a derramar. ¿Por qué? Porque es una estructura, ¿no? Entonces no es solamente el paisaje que esté ahí, el monte bonito y es tuyo, sino que encima me está dando beneficios, me está dando agua, me está dando oxígeno, me está dando bienestar psicológico, me está dando recursos renovables, posibilidad de vida para una generación futura.
Porque nosotros lo que dices, en 20, 30 años, lo que se instale ahorita, los que estamos aquí todos por la edad, adiós, ya nos fuimos. Pero ¿y qué van a o sea, quién va a tener que enterrar todas esas estructuras y monstruos de metal y de cemento? O sea, eso es lo que estamos dejando como herencia. Ya no es por nosotros, ¿no? No entiendo. Me parece tan fácil, es que yo lo veo tan claro. Hay gente que no se quiere morir tan joven por ahí, ¿eh? He visto ciertos malestares. Barcato, que no vi más que canas. El problema está lo que es, que yo lo que veo es que tenemos tanta información por los dos lados, ¿entiendes? Tanta información de decir, no, tenemos que ir a lo ecológico, tenemos que mirar esto, tenemos que hacer, pero luego también te bombardean tanto del otro que te dicen, pero si no permites esto, no puedes sustituir como estás haciendo ahora, no puedes tener la luz en las casas, no sé qué tal. Entonces, hay mucha gente que vive en las ciudades, que yo lo veo porque, a ver, la gente de los pueblos al final, pues sí, al final lo tienes a mano, ves todos los días lo que hay y así tal, pero la gente de las ciudades que están un poco más desinformados o así tal, al final lo que hacen es informarse a través de cosas. Entonces, cuando te dan mucha información de una cosa, mucha información de la otra, no sabes exactamente cuál es la verídica y no sabes cuál de las dos coger. Entonces, cogen un poco para decir, pues yo quiero seguir en esta línea porque es la que me va bien. Entonces, yo lo que veo es lo que te digo, que tanto información por un lado y tanta información por la otra. Entonces, sí que está bien lo que están diciendo de ir y enseñarte in situ, de decirte, aquí van a poner unos molinos, todo esto va a caer. ¿Entiendes? Entonces, yo también veo lógico eso, pero lo mismo que cada gente que tenga esa idea, te pondrán, no, pero es que si no te pongo los molinos ahí, no sé cuántos, que no ha sido en tu puta vida, ha sido fácil. Es decir, pues no vas a poder mañana montarte a hacer sopa sobre tu casa. Hombre, eso es fácil ver que no se sostiene mucho como argumento, pero no sé, o sea, yo claro, ante eso que tú dices, claro, eso se llama sesgo de confirmación positiva, está muy estudiado la psicología. Está claro que lo que no nos gusta escuchar no lo queremos escuchar y lo que nos da, digamos, nos refuerza lo que queremos, pues ahí está, ¿no? Pues eso, se aplica a eso como se aplica a quien fuma o a quien no es incapaz de subir una escalera, está claro, ¿no? El problema está en que yo creo que hay buenos argumentos, ¿no? Evidentemente son los míos, no te voy a decir lo contrario, para mostrar que esto no es un capricho, o sea, yo quiero, me gustaría vivir en ese mundo, o sea, yo lo reconozco, ¿no? Lo preferiría, pero además de eso es que sé que lo otro no va a poder ser, o sea, que lo que nos están proponiendo es una mentira. Que no es opción. Es que no es una opción, efectivamente. O sea, no estamos en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y yo soy aquí alguien que te viene a decir, venga, vamos a hacer la revolución social, y hay otro que te dice, no, venga, nos vamos a mantener las élites, ¿no? Bueno, era un proyecto que podían hacer, ¿no? Y yo podría haber hecho otro, ¿no? Ahora yo te estoy diciendo que esto es un proyecto que podrá ser o no, pero que estoy seguro que el de ellos no va a ser. Y si es un proyecto, no es ese en el que vives igual, en el que tienes el mismo derroche, en el que tienes un coche eléctrico, volador o vives en Marte. Se va a parecer mucho más a un sitio donde vas a estar jodido, no vas a poder pagar la luz, va a ser tan caro que no te vas a poder mover, vas a tener unos curros de mierda, ¿no? Y vas a estar con todo el territorio devastado. Eso es a lo que se puede parecer. Eso sí, el cambio climático, entre medias, no se lo lleva por delante todo, ¿no? Entonces, tú puedes quedarte con el argumento que quieras, ¿no? Yo te invitaría a todo el mundo a que se informe por su cuenta, por lo menos, ¿no? Y que contraste, pero claro, los riesgos son tantos, ¿no? Y los peligros son tantos que yo creo que, joder, es que no hacer nada, o sea, decir, bueno, venga, no, seguimos con esto porque me va bien, pues nos presenta ante situaciones, pues como que la guerra no está tan lejos, o sea, quiero decirte, no, es así, ¿no? Sí, el cambio climático además aumenta temperaturas, hay deforestación, se jode el suelo, aumentan más las temperaturas, pero si lo estamos jodiendo ya, para alimentarlo. Jodemos los árboles, ya el aumento de temperatura va a haber cada vez más. ¿No? Y la alimentación, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? O sea, No hay. ahora mismo nuestro sistema alimentario es que no puede ser más fácil. Si es que hay una guerra en un país de Europa del Este y de repente la gente no puede comprar espaguetis, ¿no? Si es que son cosas tan... Es que, no sé, hace 10 años cuando hablábamos de esto era bastante más difícil de explicar, ¿no? Porque la gente decía, sí, bueno, ya, pero yo voy al supermercado y hay de todo. Bueno, pues es que ahora ya ves que no, ¿sabes? Ya no hay leche. Claro, o sea, puede no haber leche, puede no haber espagueti, puede no haber papel higiénico.
Y es una cosa relativamente sencilla, ¿no? O tienes que cambiar el tejado y no lo puedes pagar porque la madera vale un pastón. Es mi problema en este momento. Yo por aportar igual algo, ¿no? Yo he trabajado en una empresa de las más grandes de la comarca, en este caso Nestlé en su momento, que lleva a 3.000 operarios, 300 por turno, y cuando mirabas el parking de vehículos veías 275 vehículos. Que si estamos 300, ¿cómo puede haber 275, no? Cuando la mitad somos vecinos, compañeros de trabajo y demás, y cada uno utiliza su coche. Una forma de reducir en este caso el consumo de petróleo, ¿no? Aunque sea... Claro. Lo que pasa que, o sea, o sea, que la marinera no te lo tiene. O sea, tenemos que empezar por educación. Ahí está, educación. Educación, no, primero reubicar. Pues encima tenemos un sistema político-económico que no le interesa seguir. Por lo que has comentado, que son cortoplacistas y por seguir el mundo. Y no digo que no se vaya a luchar, pero es difícil. Es muy difícil. Un ejemplo claro es el problema puntual que tenemos aquí. Que yo realmente, bueno, pues lo vamos a intentar evitar, pero lo veo jodido. Bueno, pero por la ley Tapia yo creo que no podría, ¿no? Porque ahora estaban intentando que el gobierno tratara como los eólicos como un bien común, ¿no? Sí. O sea que de momento no es. No bien común, de interés social. O de interés social. Que Pero- quién determina quién es el interés social y para quién. Pero de momento no es. No, todavía no, pero... Entonces no podrían O sea, ponerlo. no está... No se Sí sabe, puede. si sigue los procedimientos establecidos, Exacto. la ley de parte tal, sí que puede. Eso es una manera de facilitarlo, simplemente, de Eso es. agilizarlo, y sobre todo de pasar por encima de la voluntad de los territorios. Eso es. Eso es la clave, ¿no? Ajá. Sí, porque los proyectos están ahí además, y hay muchos proyectos, ¿no? Tanto de huertos solarios como de eólico, Bueno, de momento aprobamos. transporte. Pero si se para la ley Tapia, pierden la legalidad Sí, sí, para claro. seguir adelante con Pero estos tienen todos los proyectos. consejos de los ayuntamientos, Porque o- no es legal lo que están haciendo, simplemente. Para Es solamente mantener- para mantener el sistema, para que la gente esté calladita y no les haga revueltas. Porque ¿qué va a pasar el día que esto se pare de veras? Que empiecen a cerrar las fábricas, que a ver qué va a pasar. No quieren confrontarse con esa lucha social, entonces ahorita le sigue sin importar mandar a los trabajadores a 30 kilómetros de distancia. les sobramos la mitad. Los tiempos, además, en esto creo que son muy importantes. Igual que creo que es una muy buena estrategia la de estar en el territorio para la lucha, creo que también es una muy buena estrategia centrarse en la cuestión de la ley Tapia. ¿Por qué? Porque como detrás hay tanto dinero, mucho fondo de inversión y mucha subvención pública, ¿no? Eso tiene unos tiempos. Y si esos tiempos se sobrepasan, muchos de los proyectos van a caer por su propio peso. Entonces, de ahí que, digamos, marchamos a la moratoria. O sea, porque si uno consigue una moratoria simplemente, si uno ralentiza esos proyectos, por su propio peso muchos no se van a Se hacer. van a caer. Sí. Hombre, ahí tenemos el ejemplo del gasoducto del Pirineo, ¿no? Que en el 2019 se rechazó y ahora están reclamando el 100% de subvención, ¿no? Sí, pero en este caso de la instalación masiva de renovables y fotovoltaicas, esto está en el marco de los planes Next Generation European Union, que tienen un periodo de ejecución. Y si no se ejecutan y ese dinero no se gasta y las empresas no pillan el dinero, que es lo que quieren, porque aquí el negocio es como cuando haces una carretera, ¿no? O como cuando hacías promociones de vivienda. O sea, el negocio no es tanto en sí la producción de energía luego, sino la obra, o sea, la construcción, ¿no? Pero sí. Financiada. Lo que venga después, ¿qué más les da? Ni lo planifican ni les interesa. O sea, luego ya, bueno, sí, Iberdrola se quedará con ello o ya verán lo que hacen. Pero aquí el negocio gordo ahora es decir, tengo que abrir una carretera, tengo que instalar esto, tengo que tal, tengo que cual, por el camino me pillo una subvención y no sé qué y no sé cuánto. Y eso es pasta. Eso es pasta ahora, aquí y ahora, ¿no? Si eso se para, si hay una moratoria y por eso están tan nerviosas y por eso están, pues eso, agilizando todo, hay muchos que no lo van a hacer, porque van a decir, pues entonces hago dinero en otro sitio, esto ya no me interesa, ¿no? Por eso es tan importante hacer presión ahora. Exacto. Yo entré en la página web de Iberdrola y solo Iberdrola tiene 30.000 millones de euros en proyectos para los fondos de Next Generation aquí. 30.000 millones de euros en proyectos que están queriendo chupar de esos fondos que van a venir. Ellos lo ponen y luego, pues vete a saber. Si luego lo tienen que cerrar, lo tienen que parar o no le dan mantenimiento porque les sale muy caro, el dinero ya se lo han pillado. No, encima suben el PIV subiendo, lo suben haciendo la, ¿cómo dicen? Minimizando daños o cómo, reparando lo que rompieron. Sí, sí, sí. Encima todavía, Restauración. en restauración todavía te suben el PIV.
No, si un incendio en un bosque sube el PIB, claro, si es que el PIB es un indicador tan loco, Claro. la guerra sube el PIB, Una barbaridad. Es la que más sube el PIB. es el hecho. Ahora tienen una guerra gorda, ¿no? Que está bajando mucho el PIB, precisamente lo está acelerando en su bajada. Mercedes mismamente, ¿no? Volkswagen, sea, toda la falta de microchip y todo esto, eso para un montón de empresas, para cables, para moquetas, para plásticos, para de todo, ¿no? Sí, por eso digo que la promesa de que todo puede continuar exactamente igual, o sea, yo creo que hace mucho tiempo que está claro que no puede ser así, pero que creo que llevamos un lustro en donde es que todo el mundo lo sabe, mi madre lo sabe, ¿sabes? No, yo hablo con ella y no tengo que explicarle mucho, ¿sabes? No, pero igual es más complicado a los más jóvenes. Ya, pues, no lo sé. Porque la gente joven solo tiene sus necesidades, ¿no? No sé, yo creo que... Pero la conciencia de que esto no marcha, yo creo que la tiene todo el mundo. Otra cosa es que frente a la conciencia de que esto no marcha, se genere en mucha gente, pues yo salvo lo mío. Eso es otro Pero problema. igual lo que nos falta es la pedagogía de la tecnología, precisamente del poder adquisitivo, del bien común, todo eso, ¿no? Igual nos falta la pedagogía. Nos falta lo colectivo, yo creo, nos falta mirar, digamos, y poder construir intereses más allá del propio, poder tener lazos colectivos, poder tener historias de vida estables, poder vincularnos a través de las luchas, nos faltan muchas cosas, claro que sí. Y un problema rojo es que aparte de lo colectivo está lo individual. Claro. Muchas veces es más fácil ver los cambios colectivos que hacen falta, pero no somos capaces de afrontar los cambios individuales, ¿no? Es la suma de individualidades muchas veces la que mejor puede conducir a los cambios colectivos, ¿no? Yo lo que pasa es que, desde mi punto de vista, es un gran peligro que además es el que normalmente el que nos suelen enredar, ¿no? Intentar enfrentarse a cosas como estas desde el prisma individual. Sin decir que no es que diga que no se puede hacer nada, ¿no? Pero está claro que la magnitud, la naturaleza de este problema no responde Es que a una tiene acción. en mi opinión, tiene las dos vertientes, no Claro. sea una u otra, es que Claro. tiene las dos. Pero que quedarse en la individual es muy frustrante, me parece a mí. Yo no hablo de eso, ¿no? Vale, que no te digo nada, no es a ti, ¿eh? Yo creo que en su día, lo del fracking también nos decían que era imposible pararlo, el TAS también nos decían que no lo vamos a parar, y nosotros, el fracking se paró, el TAP todavía no han empezado, ni tampoco vais a la ni nada, y aquí hay un montón de proyectos y aquí hay bastante gente que, o sea, por ejemplo también en Iturrieta cuando querían poner hace más de 10 años ya se paró también. O sea que yo creo que se puede parar bastante fácil. O sea, si peleamos entre todos, pero en la edad Z. Y porque al final ya se les está viendo que quieren tirar desde China hasta la minoría. Entonces, claro, ya afecta mucho. Si se implica también la gente de las 6 que está cerca, pues yo creo que se puede parar. Y cuanto más se atrase, como decía Adrián, pues más posibilidades hay de parar. Sí, pero luego no está. Vale, pues no te vamos a... Si tienes alguna pregunta más. Pues yo decir lo único que se ha grabado la charla y tenemos un canal de YouTube al que se subirá. Pues yo qué sé, pues si tenéis gente alrededor que no ha podido venir, pero... Y luego que, bueno, que hay una manifestación el 14 de mayo que estamos preparando, que la conferencia venía enmarcada un poco también en esto, ¿no? En coger también argumentación para eso y bueno, invitar a todo el mundo a que acuda, ¿no? El 14 de mayo en Gasteiz a la tarde. ¿El canal de YouTube en alguna página de Niñez? Ahora vais a decir que ¿no? Ahora vais a decir que sí, ¿no? Ahora vais a decir que ya. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias.